Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos con Luis Mongemalo, que es un ingeniero que ama las ventas. Él es formador y mentor en ventas. También ha tenido un programa de radio y desde hace poco tiempo también se ha pasado a la formación online con un curso con el que enseña a gestionar las objeciones, algo muy importante también en el ámbito de las ventas. También es socio de Entradium, una plataforma de entrada para eventos. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Borja? Muy bien, ¿y tú? Pues yo deseando hablar contigo, así que voy a lanzar ya la primera pregunta porque yo te vi en un evento presencial, el evento que organizó Mar de la Fuente, hablando sobre la realidad del emprendedor, ¿no? Y tú ahí estuviste comentando que lo que te hizo tomar acción y pasar al emprendimiento fue precisamente el miedo a Ujú, pasarte toda la vida aburrido trabajando para otros y que ujú, los avances que habías conseguido en tu negocio venían de los miedos que habías tenido, ¿no? ¿Cómo, ujú. me gustaría que nos contaras cómo gestionas tú esos miedos y cómo aconsejas que lo gestionemos el resto de emprendedores? Sí, yo la tesis que sostengo aquí es que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos empujados por el miedo, no limitados por el miedo, que el miedo guía nuestro camino, no nos lo limita. Porque estoy hasta las pelotas de escuchar a la gente que me escribe, yo también quiero emprender, pero jolín, no me he atrevido, ¿no? Entonces seguro que tú vienes de buena familia o que tú lo has tenido más fácil o que en tu familia te han inculcado, ¿no? Ya estamos echando las culpas a la religión, al colegio, a los padres, a la situación económica. Eso es absurdo. Todo depende, todos tenemos miedo. ¿Te crees que yo no tenía miedo a emprender? Claro que lo tengo, pero yo tenía un miedo mayor que para ti, no digo para ti en particular, digo para los que dicen Ujú. esas cosas, es un miedo menor. Para mí un miedo mayor es pasarme la vida de oficinista empujando papeles. Para mí eso es un miedo mayor, que es una cosa que está claro que no le gusta a nadie que hace ese trabajo, o a casi nadie. Que la mayoría de la gente tolera su trabajo y con eso viven toda su vida. Pues fenomenal. Y entonces ese miedo para la mayoría es menor al de enfrentarse a una situación de incertidumbre, de escasez de ingresos, etcétera. Para mí no, para mí no. Para mí y para, entiendo que la gente que emprende en general, el miedo a pasarse toda la vida en ese entorno, pisando moqueta, en peceras de cristal y viendo PowerPoints, haciendo hojas de cálculo, hablando con jefes que no tienen ni idea de nada, pues es un miedo muchísimo mayor. A mí me daba, toda mi experiencia laboral por cuenta ajena se limita a 4 meses y yo lo pasé muy mal, o sea, un punto extremo de depresión, de ansiedad, de me levantaba con ganas de vomitar, un mal cuerpo tremendo y no pude más. Y hubo un día, cuando estaba más o menos en el cuarto mes, que le dije a mi jefe, me piro, no vuelvo a trabajar aquí. Y ese día, al día siguiente, me lo estaba montando por mi cuenta. Me lo estaba intentando montar por mi cuenta. Obviamente fueron muchos años hasta que pude ganar dinero y que me fuera realmente bien. Pero era porque... ¿Y entonces cómo gestionas tus miedos? Pues simplemente huyendo de ellos. Que parece una barbaridad, ¿no? Pero huyendo de ellos. Pero como en la vida tienes que hacer cosas, pues al final sigues el camino de menor resistencia. Y claro que me enfrento a aquellos que tengo que acabar enfrentándome, como el de emprender, que claro que da miedo, pero siempre te tienes que enfrentar a alguno. O sea, alguno te tienes que enfrentar, pues me enfrento a los más fáciles y creo que todos nos enfrentamos a los más fáciles, ¿no? Y esa es mi tesis, que es completamente contraria a todas las chorradas de la inteligencia emocional y estas cosas que se dicen tanto, ¿no? Bueno, Ujú. yo así lo hago y creo que en realidad todo el mundo acaba haciéndolo igual. Ujú. Y en ese proceso de emprendimiento, ¿tuviste miedo en algún momento de vender? Y si es así, ¿cómo lo superaste? No, de vender no. A ver, de vender puedes tener al principio un poco de reparo, a lo mejor hacer puerta fría telefónica, levantar el teléfono y llamar a un desconocido. Eso da, o presentarte a un grupo de desconocidos en un evento. Eso puede dar un poco de miedo puntual. Pero no, mis miedos, yo no sabía vender, no tenía ni idea. La empresa al principio pues no ganaba ni un duro y fue así durante mucho tiempo. Pero mis miedos eran más a las consecuencias, a lo que pasará, tendré que cerrar, fracasaré, tendré que salir al mundo diciendo que he fracasado, perderé dinero, mientras toda la gente de mi edad ya está creando una carrera, ya está ascendiendo y está ganando cada vez más dinero, yo sigo aquí estancado. Eso será permanente, la apuesta que estoy haciendo algún día habrá merecido la pena y habrá compensado todo este esfuerzo o no. A mi miedo ha sido más hacia el futuro y lo que me deparará que hacia el... O incluso acabaré con un negocio que no me guste y que no me satisfaga del todo, ¿no? Que al vender. Al vender, bueno, pues llegó un día que me di cuenta que las ventas eran algo importante. Al principio ni siquiera consideraba que las ventas fueran una cosa. Un día consideré que eran una cosa y que tenía que aprenderlas a hacer y empecé a vender con un miedo muy moderado. Es decir, Ujú. no me ha dado gran miedo levantar el teléfono y llamar a un desconocido, presentarme a un desconocido por la calle o en un evento, etcétera. Hombre, algo de reparo da, pero vamos, lo superé rápido. Ujú. Vale, y
Tú hablas sobre ventas, hablas sobre gestionar objeciones, pero antes has comentado un término que creo que es importante también, que es el de ir a puerta fría, ¿no? Es decir, llamadas a puerta fría. ¿Cómo gestionas tú esto? ¿Cómo aconsejas gestionarlo? Porque no es lo mismo ir a un cliente a puerta fría que puerta templada o caliente, ¿no? ¿Cómo lo gestionas tú esto? No, no es lo mismo, es mucho mejor ir a puerta fría, es mucho más rentable, mucho más lucrativo, aunque ya sé que parece contraintuitivo del todo y que si vas recomendado por alguien es mucho mejor y que la gente dirá, no, pues en mi negocio casi todos los clientes vienen recomendados. Bueno, pues mucho no estás vendiendo entonces, ¿no? Estás despachando, pero no estás vendiendo, cabrón. ¿Qué aconsejo hacer? Pues lo que aconsejo es decir, ¿a quién quieres ir? Bueno, pues va a empezar en cuanto a puesto de trabajo, pues a directores generales, ¿no? No, yo es que voy a recursos humanos, yo es que a lo mío lo contrata compras, finanzas. No digas tonterías, lo tuyo lo contrata siempre el jefe, el director general. Ya, pero es que yo voy a empresa muy grande, el director general, no te líes, ¿vale? Claro que si vas a Coca-Cola, yo entiendo que no vas a llamar al tipo que esté en Aldanta, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero habrá un director general en España y habrá un director de marketing en España. Oye, pero es que es muy difícil acceder a él. Ya, claro, pero ¿qué me estás contando? Claro, pues sí. Obviamente es mucho más fácil hablar con la secretaria o con la recepcionista. Vaya secreto acabas de descubrir, ¿no? Entonces, lo primero es a quién quieres llamar, luego qué empresas, qué sector. Pues yo qué sé, metalurgia, lo que sea, me lo acabo de inventar así. Y entonces haces una búsquedita en Google o una búsquedita en LinkedIn o compras una base de datos. No hay más fuentes de información que merezca la pena tocar. Y entonces buscas el nombre del primero. Manolito Pérez. Fenomenal. Buscas en una empresa, llamas y preguntas por Manolito Pérez. Está. Esto es lo que aconsejo, no aconsejo otra cosa. Hazlo muchas veces y te acabará saliendo bien alguna. Esto es la versión simplificada. A la larga me podría pegar aquí días, ¿no? Hablando de cómo hacerlo para además llegar siempre al decisor, que te atienda, que te escuche, que te conceda un rato, tal. Pero bueno, en principio, simplemente si haces esto, aunque seas el peor vendedor del mundo y si lo haces suficientes veces, acabarás vendiendo un proyecto muy gordo dentro de poco. Claro, bueno, supongo que te lo habrán dicho muchas veces, pero si tú quieres al director general, ese director general recibirá cientos de contactos, cientos de llamadas, ¿no? ¿Cómo haces para que la tuya sea una de las que atiende? Bueno, estoy preparando un curso de prospección telefónica en la cual lo explico, pero convirtiéndote, y eso es lo que explico, convirtiéndote en su prioridad en 5 segundos. Bueno, no tienes más tiempo antes de que el tipo considere que eres otro más llamando, ¿no? Y entonces, bueno, lo explicaré en condiciones ahí, pero desde luego eso no te vas a convertir en una prioridad de algo diciendo cómo te llamas, cuáles son tus apellidos, de qué empresa llamas o lo que ofreces. Eso es aburrido, eso no le interesa a nadie, ¿no? Por ahí no van los tiros. Vale, bueno, lo dejamos ahí y en el curso lo desarrollas. En el curso desvelaremos más información. Pero que vaya, que no llames con el guión de hola, me llamo Luis Monge, te llamo de la empresa Entradium y estaríamos interesados en contarle nuestras... No, claro, pero luego hablas de la prospección telefónica, la gente dice, pues yo nunca he comprado nada por prospección telefónica. Ya, ¿qué experiencia tienes recibiendo llamadas de venta telefónica? Claro. Compañías telefónicas, seguros, préstamos del banco, compañías eléctricas, ¿esa es la experiencia que tienes? No, desde luego que no has comprado nada, porque es que esa técnica que utiliza esta gente es lo peor que existe, pero no hace falta vender así. Vale. Me llama la atención que tú, tanto en el presencial como en los vídeos de YouTube, eres muy vehemente, ¿no? En tus cursos también, al explicar las cosas hay veces que te sale de dentro, ¿no? La fuerza, ¿no? Al explicar las cosas. Y mientras te estaba viendo en el evento y también en el curso, intentaba imaginarte en una sesión de venta con un cliente gordo, ¿no? De muchos miles de euros. ¿En ese tipo de sesiones de venta hay que ser más pausado, más comedido? ¿O es bueno tener esa fuerza ante el cliente? Bueno, una apreciación inicial es que yo no me considero vehemente. Entonces, bueno, yo me considero que... Y me que tiene fuerza, ímpetu. Pero yo creo que yo no me autocensuro. Creo que la gente lleva tantos años autocensurándose que ya ni se da cuenta que se está autocensurando. ¿No? Y como no se atreverían a decir cacaculo pedo pis en una reunión con su jefe y ya llevan tantos años asimilándolo que casi han modificado su ADN para que eso no salga. Yo nunca me he puesto ese tipo de filtros estúpidos y entonces considero que actúo de la manera que el cuerpo me pide en cada momento. Dicho esto, hablar de cuál es mi actitud en el proceso de venta es complicado porque el proceso de venta tiene muchos momentos en los que hay que tener distintas actitudes. Inicialmente, al inicio del proceso y durante la mayor parte de él, mi actitud es de desinterés y pasividad, de no necesidad. Al principio de los tiempos esto era fingido y ahora es genuino.
pero es lo mismo, es pasar del tema. Pero eso no implica que en otros momentos de la venta haya que tener distintas actitudes, que es posible, pero dependerá del caso. Por ejemplo, en un momento dado puedes querer ser agresivo o demostrar un gran interés o incluso echar una bronca. No en una mayoría de casos, pero hay casos en los que tienes que plantarte y decir hasta aquí, incluso en un momento dado llamarle la atención al cliente si quieres vender algo. Aunque parezca, yo sé que vivimos en el mundo de la complacencia y el servilismo en la venta, por eso la mayoría de la gente gana tan poco dinero. Pero entonces tienes, o sea, esto es la definición de asertividad, en el fondo. Tienes que ser asertivo, tienes que saber reaccionar de la manera más adecuada a cada situación para defender tus intereses sin sacrificar la relación. Eso es. Entonces, la vehemencia sí que es una cosa que en ciertos momentos del proceso de venta puede ser utilizada. Por supuesto que sí, como todas las emociones. Pero el sentimiento mayoritario durante el proceso es de desinterés. Desinterés por la venta. Esa es la mayor parte del sentimiento. Ya te digo, al principio de los tiempos esto era fingido y hoy en día es genuino. Bueno, pues porque se pierde fuerza, se pierde energía, se pierden ganas y también tienes menos ambición conforme vas ganando dinero a lo largo de la vida. Esto que acabas de comentar de desinterés, te lo he escuchado también a otros expertos. ¿No corremos el riesgo de que el potencial cliente piense que, bueno, que nos la suda? Evidentemente lo puede pensar, ¿no? Pero que no tenemos el suficiente interés en trabajar en su proyecto. No, no, al revés, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo peor que puede notar el cliente es que tengas demasiado interés en trabajar en su proyecto, porque hay un conflicto de intereses. Estás tan desesperado por que trabajemos en un proyecto que vas a decirme lo que yo quiero escuchar. Y es no. Con desinterés me refiero, a lo mejor la palabra más precisa sería pasividad. Es decir, si ligamos y nos enrollamos esta noche, guay, seré el primero contento porque eso suceda. Pero si no ocurre, estamos bien. Quiero decir que si no eres tú, será la próxima. Y ya está. Es así. ¿No? Esa es la actitud correcta. No estoy vendiendo, estoy intercambiando un servicio único y que solamente yo sé dar así, porque soy el único humano en el mundo como yo, no hay ningún otro, no lo digo de mí en particular. Todos, o sea, es la única cosa única que hay de verdad y que no es copiable y que no es tal son las personas. Y tú al final solo me vas a dar dinero, que es el dinero, quiero decir, si es que el dinero sí que es la mayor de las commodities, tú me vas a dar una cosa que es idéntica a la que me puede dar el cliente B, el cliente C y el cliente Z. Yo, sin embargo, te voy a dar mi presencia desde a lo mejor el propio proceso de venta o a lo mejor incluso una prestación en caso de que sea un servicio o en el soporte en caso de que sea un producto, pero ese es el punto, Aquí hay un intercambio y yo considero que te aporto más valor que tú. Entonces, contentos si trabajamos juntos, pero bueno, de manera muy moderada, tampoco nos flipemos, ¿no? Ese es el punto. Vale. Eso que al principio dices que es más fingido, ¿no? Que cuando ya el proyecto tiene ya un cierto recorrido, en ese momento en el que hay que fingirlo, ¿tienes tú alguna recomendación sobre cómo entrenar eso? Sí, al principio hay que fingirlo porque, salvo que seas un psicópata, sí que vas a tener demasiado interés en la venta. Porque estás empezando, eres joven, tienes mucha energía, mucho interés, muchas ganas de demostrar cosas, porque no tienes dinero, porque necesitas incluso clientes ya no para ganar dinero, sino para sobrevivir. Entonces, hay que fingirlo. Ahora bien, claro, dices, ¿tienes alguna técnica para fingirlo? Sí. Esto lo he contado alguna vez. Esto es como sonreír y ser feliz y sonreír. Es decir, si tú eres feliz, si tienes un impacto que te produce felicidad, generas dopamina en el cerebro que contrae los músculos que te hacen sonreír. Lo paradójico aquí, lo curioso, más que paradójico, es que cuando sonríes y contraes los músculos de manera forzada, generas dopamina en el cerebro. Es decir, causa y efecto pueden ser cualquiera de los dos. Se pueden intercambiar. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Tú puedes estar realmente y genuinamente tranquilo en una reunión diciendo, bueno, te estoy escuchando bien, pero sin ninguna desesperación por cerrar el trato. O puedes actuar como actuaría una persona que está en esa situación. ¿Cómo actúa una persona que está en esa situación? Habla poco, escucha, que no es lo mismo hablar poco que escuchar. Tú puedes estar hablando muy poco, pero estar pensando en la siguiente frase que vas a decir. Eso es lo que les pasa a los mayores vendedores. No están escuchando, están diciendo, yo ahora tengo que decir esto para quedarte listo, ¿no? Entonces, hablar poco, escuchar, no moverte. Están los vendedores que parece que les ha dado el baile de San Vito en la silla, para adelante, para atrás, se reclinan, se incorporan, mueven las manos, tal. Y hablando de manera elocuente y concisa.
no dando a las cosas más vueltas de las que necesitan. Y si, por ejemplo, el momento delicado de decir el precio, tienes que decir, pues estos son 5.000 euros. Pues dices, estos son 5.000 euros y se pagan por adelantado. Y te callas y dejas un silencio, un largo silencio incómodo, ¿no? Que eso también es una de las partes de mostrar. Entonces, esas actitudes las apuntas. Entonces, en lugar de decir, podemos ofrecerte, nos gustaría ofrecerte, o incluso nos gustaría poder ofrecerte, dices, no, una persona líder, una persona autoritaria, una persona que manda, una persona que sabe lo que hace, no habla así, no habla con esos condicionales y con esos verbos de intención, el poder, el gustar, no, dicen, esto es lo que tenemos, esto es lo que te vamos a vender, esto es lo que vendemos, esto es lo que... ¿Vale? Entonces vas acortando las frases, vas siendo una persona mucho más concisa y mientras tanto lo dices desde la calma, desde la quietud, desde el silencio. Y entonces el que te tienes enfrente percibirá que estás tranquilo. Esto lo dice David Letterman, ¿no? Lo ha contado millones de veces. David Letterman te dice que él se pone todavía muy nervioso cuando tiene que salir a la tele, es un presentador de un late night americano. Dice, lo bueno es que no tener miedo y fingir que no tienes miedo es prácticamente imperceptible por la audiencia. Muy bien. En tu formación sobre objeciones, defines las objeciones como todo argumento que impide avanzar en el cierre de la venta, sea o no sea verdad esa objeción, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con estas objeciones? Claro, esto es un punto fundamental. Cuando hago consultoría a vendedores, cuando escucho llamadas, cuando hacía, esto es una cosa que ya no hago, pero hasta hace poco lo estaba haciendo, y te dicen, yo que sé, por ejemplo, llamas, estás reunido, y digo, pero ¿cómo paras ahí la conversación? Y dices, vale, adiós, no pasa, ya le llamaré más tarde. Y digo, ¿has tenido una objeción? Y te dicen, no, pero era verdad. A ver, ¿y cómo eso es relevante? ¿Cómo que sea verdad es relevante? Es una barrera que ha impedido avanzar en la dirección del cierre. Que sea verdad o no es irrelevante, aparte de que es mentira. Pero que esa en concreto es mentira, ¿no? Sí. Pero da igual, que lo podría ser, y seguirías teniendo que gestionarla. ¿Cómo? Pues ya depende de objeción a objeción. Pero lo importante es que tienes que tener un listado clarísimamente escrito de todas las objeciones que pueden aparecer en tu proceso de venta. Todas. Y tienes que buscar la forma de rediseñar tu proceso de venta, lo cual incluye rediseñar tu mensaje, no para resolverlas, no para solventarlas, sino para que no aparezcan. Para que el cliente entre en el proceso y en 5 minutos se vea al final del callejón diciendo, joder, pues ya tengo todo lo que necesito y no hay nada que pueda salir por mi boca más que tomar una decisión o rechazar la oportunidad, que es una muy buena respuesta, es la segunda mejor respuesta posible. La peor es un ya me lo pensaré, ya te llamaré, o cualquier objeción que en el fondo es un eufemismo de ya me lo pensaré, ya te llamaré, que en el fondo es un eufemismo de no. Eso es lo peor que puede pasar, un no oculto, un no camuflado. Entonces, tú tienes que tener un proceso de venta tal que esas cosas no puedan aparecer. Si en tu proceso de venta, y me da igual lo barato, lo caro, que sea producto, que sea servicio, que sea extranjero, que vendas a directivos, que vendas a granjeros, que vendas a caro, barato, es que me da igual todo, grandes empresas, pequeñas empresas, me da igual todo. Las objeciones aparecen o porque has dicho algo que no debías o porque has dejado de decir algo que debías. Eso es así, punto. Que todo el mundo en tu sector o toda la historia de tu empresa se haya hecho mal es otra película distinta, ¿vale? Lo cual es muy probable, porque en España tenemos una tradición de ventas pésima y es muy raro encontrar empresas que realmente tengan sistemas de venta optimizados. Muy raro. Y entonces se llega a falacias que dicen, por ejemplo, es que en mi proceso de venta en mi sector menos de 6 meses es imposible. Y chorradas así, ¿no? Es que para mi cliente es muy sensible al precio y tonterías absurdas de gente que nunca ha intentado diseñar un proceso de venta en condiciones en el cual no aparezcan objeciones. Pero eso se puede conseguir, hay una ciencia de ello y hay muchísima literatura escrita. Pero vamos, ningún recurso mejor que lo que dices tú, el curso que vendo yo de curso de gestión de objeciones en el que junto todo eso y te digo cómo rediseñar tu proceso de venta para que no aparezcan objeciones y para que aquello que antes duraba meses dure semanas y si duraba semanas que dure días. Y me da igual que vendas reactores nucleares, software, CRM súper complicados o la cosa más sofisticada, más cara a la gente más top de la empresa. Es que me da igual, es que no afecta en nada. Es que si hay objeciones, estás haciendo algo mal, punto, y ya está. Y si quieres discutir eso, pues nunca llegarás a vender bien, claro, ya está. Vale, se trata de crear un camino para el cliente en el que la única respuesta posible sea sí o no. O no. Y ya está. Sí, sí. Vale, ¿y qué opinas tú sobre la expresión matar las objeciones? A mí me parece correcta, es lo que hay que hacer, es el camino correcto. Las objeciones no se pueden resolver
porque lo que se resuelve son las dudas genuinas. Hay que diferenciar una duda genuina de una duda que realmente lo que esconde detrás es una inquietud. No se pueden rebatir porque rebatir, lo que significa la palabra rebatir, es enfrentarse con fuerza, o ponerse con fuerza a la reacción de alguien que tienes enfrente. Eso es lo último que quieres hacer con objeciones, que por cierto es lo que hacen la mayoría de vendedores, ¿vale? Interrumpen la objeción para contestar rápido, corriendo, incluso casi desprecian al cliente por haber hecho le intentan hacer sentir tonto por haber hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, hay que matarlas antes de que aparezca. O sea, lo que no pueden es aparecer, ¿no? Tienes que echar fungicida en la tierra antes de que puedan aparecer las malas hierbas. Vale. Una de esas preguntas que has comentado me llamó la atención que decía en el curso que tiene pinta de pregunta inocente, pero que en realidad no lo es tal, ¿no? Como por ejemplo, ¿con qué clientes has trabajado? O cuántas personas sois en el equipo, ¿no? Que eso en realidad son objeciones además que seguramente no tengamos ni que responder, ¿no? No, ¿Qué es lo claro, que está claro. ocurriendo ahí? Hay muchas preguntas envenenadas, muchas preguntas que parecen inocentes y son objeciones, y que ni siquiera el cliente sabe que son objeciones, pero que tú fríamente tienes que decir, ¿esto sirve para vender? ¿Esto aporta algo al uso y disfrute del producto? ¿Esto está acelerando o está retrasando o incluso impidiendo el proceso de venta? No es neutro. Si estás perdiendo 5 segundos en escuchar y responder, son 5 segundos que retrasas el proceso de venta, con lo cual neutro no hay nada. Neutro no hay nada. Entonces, ¿cuántos empleados sois? ¿Con qué empresas habéis trabajado? ¿Cuánto facturáis? Enséñame casos de éxito. ¿Dónde tenéis las oficinas? ¿Tú quién eres? Incluso, ¿no? ¿Quién va a trabajar en mi proyecto? La gente que te pide propuestas muy concretas, una propuesta que incluye el currículum de los que van. Todo eso son objeciones. ¿Qué demuestran esas objeciones? Demuestran coleccionismo de propuestas. Son coleccionistas de propuestas. No digo que no tengan intención de compra, algunos las tendrán, las quieren comparar y entonces luego al final al tuntún eligen una, la que menos probabilidad tenga de que su jefe les acabe echando la bronca en algún momento, con lo cual posiblemente al final el único factor decisivo sea el precio, es decir, la más cara será la que elijan. Y que ya sé que esto parece totalmente una locura lo que estoy diciendo, pero es así. Y esas preguntas entonces, lo que te muestran es que estás ante alguien que colecciona propuestas, y ante alguien así no te interesa perder el tiempo. Simplemente. Lo que pasa es que también es verdad que esa gente el número de peticiones que tienes de ese estilo se atenúa mucho si tú proyectas en tu comunicación, en tus emails, en tu web, en tu publicidad, un mensaje de liderazgo y autoridad. Los coleccionistas de propuestas existen y a mí mismo me llegan de vez en cuando, pero me llegan muy pocos. Es muy difícil que si lees mi web, la de mi empresa, la de Entradium o la mía personal de mongemalo.com, es muy difícil que llegue y me digas, venga, vamos a someterte primero a una entrevista con el subordinado, luego ya si eso os gusta iremos al jefe, entre tanto nos harás una propuesta y nos enseñarás en un PowerPoint tal, y te vamos a preguntar cuántos sois, cuántos años tienes, tal cual. No, eso es muy difícil que si me lees llegues a la conclusión de que voy a pasar por el aro, muy difícil. Entonces normalmente, porque además el proceso de eliminar objeciones empieza en tu comunicación. En la primera son impactos que el cliente potencial puede recibir de ti, el guión telefónico, el email, la web, etcétera. Entonces, a mí normalmente quien me llega ya listo para contratar. Y de eso va la movida al final. En el propio proceso de ventas tú hablas de que tenemos que saber cuál es la motivación ulterior del cliente, ¿no? Incluso y preguntarle por qué quiere lo que sea hasta 5 veces, ¿no? Si es necesario. Pero claro, en una sesión de venta, como tú lo comentas también, ¿no? Que se tiene miedo a preguntarle tantas veces al cliente porque dice, bueno, me va a mandar a la mierda, ¿no? A decir, qué pesado eres, deja de preguntarme esto, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, no es que haya que preguntar 5, o sea, hay que entender el por qué. Hay que entender por qué la gente pide lo que pide. Yo en el curso ya te revelo por qué la gente te pide lo que te pide, ¿vale? Pero si no lo entiendes, tienes que preguntar 5 y 10 y 15 veces por qué, hasta entender lo ulterior, es decir, lo del trasfondo, la motivación en el trasfondo final, ¿no? Esto lo dicen muchos los publicistas con el ejemplo de que la gente no quiere brocas del 8, quiere agujeros del 8. Y yo voy más allá y digo, no, la gente tampoco quiere agujeros del 8, quiere un cuadro colgado. La gente no quiere un cuadro colgado, la gente quiere una casa bonita. Pero es que la gente ni siquiera quiere una casa bonita, la gente quiere que sus amigos piensen que le va bien. Entonces, esto solamente lo puedes encontrar a puro de preguntar muchas veces por qué. Y el hecho de molestar al cliente es un tema irrelevante. Es un tema irrelevante porque esto no es un concurso de simpatía ni de amistad, es un concurso de ventas. Y sin esa respuesta no puedes hacer ventas.
Incluso, y esto es una cosa que la gente tiene que entender, si tú no estás perdiendo un 20, un 30% de tus ventas con experimentos, no estás evolucionando, no estás mejorando, no vas a aumentar significativamente tus ingresos. Y si esto ofendiera al cliente lo suficiente como para que te dejara, daría igual, si no una inversión súper rentable. Quiero decir, un cliente que te desvela el motivo ulterior por el cual te ha hecho una pregunta estúpida, eso vale muchos millones de euros. Quiero decir, aunque lo perdieras, que luego no lo pierdes. Que la gente, no sé, la gente se piensa que son supermanes de las emociones. Yo siempre digo, cuando me dicen, es que mi cliente se ofendería si le digo eso, yo le digo, ¿tú te ofenderías? No, hombre, yo no, pero, ay, ¿qué te piensas? Que tu cliente es un tullido emocional o qué, que tú eres muchísimo más fuerte que tú, que no te atreves a decir una frase, de repente vas a dar lecciones de emoción. Ay, venga, pues no me agarré. Entonces, la gente no se ofende con tanta facilidad, pero incluso si se ofenden, da igual, insisto, porque esto es un concurso de ventas, no de amistad, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y segundo, porque incluso aunque así fuera, da igual, si es que esa información vale tanto dinero que si estamos perdiendo un porcentaje de ventas por investigar, por experimentar, por probar ideas locas, súper rentable. Vale, y entrando un poco en el ámbito de los medios de comunicación, te quería preguntar por el programa que tú habías estado llevando en Capital Radio, para saber cómo viviste esa experiencia de colaborar con una radio como esta. A mí no me, que a mí no me gustó. Yo es que no soy periodista, es que no tengo ninguna vocación por periodismo y por eso dejé el programa. Estuve un año y lo dejé porque no me divierte quedar con la gente para hacer entrevistas, no me divierte hacerlas, no me divierte. Luego sí, luego con los invitados, pues allí me tomaba una caña con ellos y charlaba un rato y ese rato era agradable. Pues conoces a gente muy interesante, obviamente, porque cuando dices a alguien que le invitas a un programa de radio, pues la gente viene, ¿no? Pues puedes hablar con gente muy importante con mucha facilidad. Pero es que a mí lo que me gusta es vender y el marketing y escribir y los negocios. Es que y esto es una locura, porque todo el mundo, todos los periodistas, la radio es maravillosa, la radio es el mejor. Macho, a mí no me gustó y me veo y no me gusta. Y me veo en los programas de radio que hay por ahí colgados en YouTube y en podcast y no me veo cómodo y tengo 1.000.000 de críticas y luego encima en las entrevistas no he estado disfrutando del momento. No es lo mío ser periodista y una experiencia de un año que había que probar. Obviamente te ofrecen un programa de radio, no lo vas a, ¿cómo vas a decir que no? Hay que ser muy idiota para eso, pero después de un año dije, ya está. Luego además es que era un trabajo que requería mucho, o sea, era un trabajo que requería prácticamente media jornada y estaba muy bien remunerado, pero claro, si encima que estás dedicando tanto tiempo y no te gusta, no tiene ningún sentido, cuando yo lo que he querido siempre ha sido vivir sin jefe y vivir haciendo lo que me gusta. Pues al final, pues aguanté un año, que era lo que tenía firmado en el contrato, y se acabó. Y agradezco mucho a Capital Radio y obviamente me llevo de puta madre con ellos, pero les expliqué los motivos con claridad, pero no puedo, no es lo mío. Pues bueno, Luis, quien quiera conocerte más, quien quiera seguirte, seguir tu newsletter, que es muy buena también, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde estás? Pues yo tengo efectivamente un newsletter, cada día escribo un email con un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te pierdes, y eso lo hago ahí si te gusta esa idea te puedes apuntar en mongemalo.com. Tú te metes como mis apellidos, monge con G, mongemalo.com, dejas tu dirección de correo electrónico, le das a suscribirte, si el día de mañana la idea te horripila, te puedes dar de baja con un clic, y ahí te apuntas y todos los días un consejo de venta, todos los días, y por supuesto, y esta es la mayor lección de ventas que vas a recibir todos los días, acompañado de ese consejo de ventas, voy a intentar venderte algo, lógicamente. Muy recomendable el curso, añado también. Muy bueno. Pues muchas gracias, Borja. Así que, pues Luis, muchísimas gracias a ti por el ratito que has estado, por lo que nos has enseñado, por lo que hemos debatido, que también es muy interesante. Y nada, espero con ganas ese curso que vas a sacar de prospección de llamadas telefónicas. Sí, yo si todo va bien lo sacaré, voy a sacar ahora en marzo otro de cómo captar suscriptores y en abril será el de prospección telefónica si consigo cumplir con los tiempos y no hay ningún incidente, que no creo que haya ningún imprevisto, con lo cual esperadlo para abril. Estupendo, muy bien, pues muchas gracias, un abrazo, Luis. A ti, Borja, un abrazo muy fuerte.